que me va a permitir recopilar información respecto a la asignatura y respecto a cómo nos vamos a organizar para el regreso de clases presencial, ¿vale? Entonces, por favor, realicen la encuesta en lo que estamos aquí trabajando online, ¿vale? Para que yo pueda tener información de primera mano y sepa cómo me voy a organizar con ustedes para el regreso a presenciales, ¿ok? Y para que yo tome decisiones sobre los contenidos, la materia, la cantidad de personas que está dispuesta a regresar, etcétera, etcétera, ¿ok? Eh, por otro lado, les conmino una vez más a poder, bueno, la encuesta está en el chat, por favor revísela. Les conmino una vez más a entrar a, perdón, Virtual WAP, ¿vale? En la parte de Moodle, ¿vale? Ya se encuentra, denle un segundito a mi máquina, ya se encuentra parte de la información que iremos compartiendo, que compartiremos en la asignatura. Denle ahí un segundo a mi internet, siempre me hace eso en la computadora, denle chance, denle chance. Está un poco ahí lentona. A ver, déjenme ver si puedo entrar desde acá. Ahí estamos, a ver. Aquí ya tenía yo un curso abierto. Vamos a ver si me da chance. No sé si es mi internet o aquí la página, supongo que la página, pero bueno, en lo que carga, recuerden, en Virtual WAP, en Moodle, ya hay contenido subido a la plataforma. Está, ahí estamos, vaya, aquí en microeconomía, en la parte de, ustedes ya pueden encontrar los libros de consulta, ¿vale? Y por supuesto los temas que se van a estar abordando a lo largo de la asignatura. En el tema 1, si esto me deja, porque ya vi que se colgó, en el tema 1 hay un foro donde van a incluir su presentación, ¿vale? Los y las les que estén presentando, ¿vale? Van a incluir su presentación y con algunos requisitos. Nada más denle chance porque tal vez se colgó la página por el asunto de que quizás hay muchos intentos por ingresar a la misma o tienen ahí algún problema con los servidores. Pero bueno, ya hay material, ya hay cosas que pueden ustedes revisar aquí y conforme avancemos en el curso iré subiendo parte del material para que ustedes lo puedan checar, para que lo puedan revisar. Aquí están, miren, y vean lo que estamos trabajando. Aquí en presentaciones, ¿vale? Perdón. Aquí pueden ir agregando las presentaciones que van a poner. La idea es, dice, por favor añada su presentación con un comentario donde especifique el tema, la fecha, los y las participantes y algún dato que considere relevante sobre la presentación, que es lo que hicieron hoy. Algunos de sus compañeros del otro grupo ya han subido lo que han hecho de presentaciones, ¿no? Que también están presentando algunos temas y por favor ustedes también háganlo para que yo pueda tener, pueda checar quiénes están subiendo su presentación, ¿vale? Y ya usted podrá ya encontrar algo de material e iré agregando poco a poco material para que no se quede solamente con lo de las videoconferencias y los libros y de ser necesario pueda usted incluir otras cosas, ¿vale? Entonces, son dos cuestiones organizativas. La primera es, por favor, conteste la encuesta para que yo tenga información respecto al regreso a clases y tomar decisiones en la asignatura. Y la segunda, por favor, ingrese a Moodle en su momento para consultar los temas y para poder agregar las presentaciones a aquellos y aquellas que van a enviar presentaciones para el día de hoy. ¿Qué más? Algo que se me olvide, déjenme preguntar, algo de organizativo. Creo que nada más, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, me parece que el día de hoy hay presentación, hay 3 equipos de trabajo. Lo primero que van a presentar es el capítulo 1 y el capítulo 2 de Nicholson, y lo siguiente que van a presentar es el capítulo 1 de Varian. Así que voy a dejar el micrófono en sus manos, por favor, tárdense 10, 15 minutos, no es mucho. Y los temas que no vayan quedando claros, los temas que algunas dudas que puedan tener respecto a las presentaciones y al contenido, por favor, exprésenos en el chat. Y también les pido de la manera más atenta que
Aquí en esta área, bueno, yo lo veo acá, pero bueno, en esta área hay aquí reacciones, ¿vale? Y les pido que por favor vayan reaccionando al contenido de sus compañeros y sus compañeras, ¿vale? Para que haya cierto ánimo y cierta colaboración en la gente que está escuchando y que se note que apreciamos el esfuerzo que hacen sus compañeros y sus compañeras por hacer la presentación. Así es que por favor ahí hay manera de reaccionar o pueden reaccionar en el chat y o preguntar o hacer preguntas y dejarlas en el chat para que lo vayamos abordando a lo largo de la sesión, ¿vale? Bueno, ¿cómo quedamos entonces? ¿Quiénes son las que van a pasar? Me parece que mi equipo es el primero. Buenas tardes, profe. Hola Alberto, ¿cómo estás, querido? Bueno, pues entonces les dejamos las cámaras y los micrófonos para que puedan iniciar la presentación, chicos. Por favor. Bueno, una duda, así rápida. ¿Requiere que prendamos la cámara? No, no tengo problema con que la enciendan. Estaría perfecto si la encienden porque los podemos ver, pero si no tienen las condiciones técnicas no hay problema, querido Marcos. Gracias. Venga. Sí se ve, profe. Yo lo puedo ver perfectamente. Ok, está bien. Hola Marcos, qué gusto verte. Buenas tardes. Bueno, mi equipo va a empezar con el capítulo 1 llamado Modelos Económicos del libro Teoría Económica. Por a la siguiente, gracias. Modelo de maximización de beneficios. El modelo de una empresa que pretende maximizar sus beneficios y no considera los motivos personales de los administradores de la empresa ni los conflictos personales que surgen entre ellos. El modelo también supone que una empresa dispone de información completa sobre sus costos y sobre la naturaleza del mercado en el que vende sus productos. Las principales características es que supone que las ganancias son la única meta importante de la empresa y resta importancia a otras, como ganar poder o prestigio. La segunda es que estas deficiencias, a pesar de no ser necesariamente graves, ya que ningún modelo describe la realidad con exactitud, todo radica en saber si podemos considerar que el modelo es válido o no. La comprobación de supuestos. Para comprender el modelo de una empresa que maximiza los beneficios, investigaríamos un supuesto básico. ¿Las empresas realmente buscan obtener el máximo de ganancias? Algunos economistas cuestionaron a ejecutivos pidiéndoles que especifiquen las metas que persiguen. Con frecuencia hablan de otras metas y no de los beneficios, o dicen tan solo que hacen lo que pueden. Por otra parte, la mayoría de los entrevistados también exhibe un marcado interés, entre comillas, por dichos beneficios. En consecuencia, los resultados de la comprobación del modelo de maximización de beneficios, partiendo de la comprobación de sus supuestos, no han sido tan contundentes. La comprobación de predicciones. El economista Milton Friedman niega que se pueda comprobar un modelo preguntándonos si sus supuestos son reales. Argumenta que todos los modelos teóricos están fundados en supuestos que no son reales. Y finalmente llega a la conclusión de que el único camino para determinar la validez de un modelo es saber si éste es capaz de explicar y de predecir los hechos del mundo real. Si estas predicciones se ajustan razonablemente bien a la realidad, entonces puede aceptarse la hipótesis de la maximización de los beneficios. Sin embargo, si los datos reales no fueran congruentes, entonces se rechazarían. Características generales de los modelos económicos. En la actualidad se utilizan una enorme cantidad de modelos económicos. Los supuestos específicos que se usen y el grado de detalle variarán dependiendo del problema analizado, y casi todos ellos incorporan tres elementos comunes: el supuesto de ceteris paribus, el supuesto de la optimización y una diferencia entre cuestiones positivas y las normativas. El supuesto ceteris paribus. El uso del supuesto ceteris paribus, o sea, en igualdad de condiciones, plantea algunas dificultades para la comprobación empírica de los modelos económicos con datos del mundo real. Por ejemplo, si un físico que quiere comprobar un modelo de la fuerza de gravedad, probablemente no lo haría dejando caer objetos desde lo alto del Empire State, ya que si lo realiza así, estos estarían sujetos a tantas fuerzas que no podría comprobar con precisión esa teoría. Por el contrario, si lo realiza en un laboratorio utilizando un vacío parcial,
que le permite controlar o eliminar la mayor cantidad de esas otras fuerzas, podría comprobar su teoría en un contexto simple. Los economistas no han podido realizar experimentos controlados para comprobar dichos modelos. Por el contrario, cuando comprueban sus teorías, han tenido que recurrir a diversos métodos estadísticos para poder controlar esas otras fuerzas. El supuesto de optimización. Muchos modelos económicos parten del supuesto de que los agentes económicos que son objeto de estudio persiguen una meta racional. Otros ejemplos incluyen a los consumidores que maximizan su propio bienestar, o sea, su utilidad, o las empresas que minimizan los costos. Todos estos supuestos pueden ser controvertidos en cierto sentido, pero también todos son aceptados, en general, como un buen punto de partida para crear modelos económicos. Y la aceptación se basa en dos principales puntos. El primero es que son útiles para generar modelos precisos y resolubles. Esto se debe a que los modelos pueden estar fundados en diversas técnicas matemáticas idóneas para los problemas de optimización. La segunda es la validez empírica, ya que estos modelos pueden ser bastante buenos para explicar la realidad. Bien, es mi turno. Yo hablaré sobre la diferencia entre positivismo y normativismo. En primera, no me enrollaré mucho, así que vamos a hablar técnicamente fácil. El positivismo es la organización de los recursos y el cómo se implementarán aquellos. Ahora, la normatividad es como si dijéramos que es la priori al cual se le debe de dar mayor ingreso económico según los factores. Bien, el desarrollo de la teoría económica del valor. Esta es una pequeña síntesis de lo que trata esto, así que no hablaré mucho, que básicamente se basa en el que anteriormente no se le daba un valor mayoritario o no se le daba tanta importancia al modelo económico hasta el año, o al siglo, perdón, disculpen, 18. El pensamiento económico inicial. A principio, estos factores económicos pues no se le tomaban en cuenta. Entonces tenían una ideología, la cual era que si tú cobrabas una tasa del interés mayor al 0%, que vamos, 0, de hecho no debería decir 0%, pero bueno, era injusto y podría ser sancionado ahora sí que a una multa. El surgimiento de la economía moderna. Bien, estos primero hay que diferenciar entre valor y precio, donde por medio de una paradoja llamada, o más bien mencionada por Agua y los diamantes, podemos analizar y deducir que se le da un mayor valor monetario a aquellas cosas con menor uso, y hemos de suponer que ha de ser por la demanda y coste de producción y evitar pérdidas en ellas, ya que, por ejemplo, en una empresa, disculpen, no es lo mismo crear un garrafón a crear, qué sé yo, quizá una maquinaria de herramienta pesada para una empresa. Entonces, quizá lo último, el garrafón, te lo van a demandar más. Hay más personas que van a comprar garrafones. Entonces, es un modelo económico mucho más barato. Y una herramienta en una maquinaria de empresa es algo que muy pocas personas van a comprar. Entonces, el costo es mucho mayor. Es ahí como un mini ejemplo para que se den idea de cuáles son las diferencias económicas. Ahora, la teoría del valor de cambio de trabajo. Bien, en este igual es muy fácil. El valor de cambio de trabajo, en pocas palabras, tiene que ver con el trabajo de producción. No es lo mismo conseguir un diamante minando a conseguir carbón. La mano de obra yo creo que requiere más por el minar hasta el fondo por un diamante y en lo que se procesa, los grados de calefacción, etcétera, a conseguir simplemente carbón, ¿saben? Entonces cuesta más la mano de obra, por ello es que tiene mayor valor la mano de obra, algo que no tiene tanta obra. Bien, la revolución marginalista. Este igual es algo muy mínimo. Básicamente tiene más valor aquello que se produce menores veces o a menor cantidad, y tiene mucho menor valor aquello que es de mayor cantidad, como lo había explicado anteriormente. Puedes fabricar muchos garrafones y eso va a tener menor valor, y puedes fabricar diamantes, pero muy pocas personas lo van a conseguir. Entonces tiene un mayor valor monetario. Ahora, la síntesis marshalliana de la oferta y la demanda. Bien, esto primero es entre los años 1842 y 1924, donde ahora sí que donde hacen referencia a la precio-cantidad, claramente, donde después de haber adquirido la primera unidad de un producto, por ejemplo, compras unas tijeras, no vas a esperar el mismo precio después de comprar, no sé, 10 tijeras. Es como que viene la demanda o el mayoreo, lo que nosotros llamamos actualmente, que sería el mayoreo. Entonces no vas a querer pagar lo mismo por las siguientes.
dando así un diagrama con la imagen presentada aquí mismo, que está dada por DD, que es la cantidad demandada, ahora es que ahí ven la curva, y en costos, que es de COO, dando un punto de intersección entre P y Q, que es la cantidad de periodo, y el otro es el precio, en un equilibrio entre todas estas. Bien, una vez analizando todas estas acciones o ahora sí que probabilidades, viene la paradoja resuelta, que es como se resuelve el del agua y los diamantes, que vamos, la gente le da mayor valor a las cosas que son muy raras de conseguir a cosas que son más fáciles de conseguir, las compran más barato. Lo cual, por ejemplo, para mí, en mi punto de vista, es algo muy menso, ya que, por ejemplo, tomemos el agua, que es la paradoja, ya que estamos en eso. Para mí se me haría más fácil decir que paguemos más por el agua, ya que es un producto el cual se está escaseando y ese te va a dar de vivir. Y un diamante, la verdad es que no, con eso no vas a vivir, ¿sabes? Entonces, para mí es más fácil pagar el agua más cara que el diamante. Claro, no se va a poder, también incluiría muchos riesgos económicos, así que también se deberían de hacer estudios en ello. Pero bueno, eso es tema aparte, no nos vamos a meter con ecología. Muy bien, ahora vienen los modelos de equilibrio general. En primera, a la derecha tenemos fórmulas generales. Ahora, el equilibrio entre oferta y demanda. Esto es bastante fácil, de hecho no me voy a enrollar tanto. Es lo que vemos hoy en día, que serían los mercados. Tú puedes comprar en una tienda Gucci, en una tienda Pull and Bear, en una tienda, no sé, Cuidado con el perro, etcétera, ¿no? Muchas marcas de ropa. Ambas es de lo mismo, venden ropa. Entonces, ¿qué se diferencian de cada una de estas? Pongamos que Gucci hace la ropa a mano, las otras las hacen a maquinaria. Entonces, como habíamos hablado anteriormente, que vale más algo que es el trabajo de obra, o sea, aquí sería la mano de obra, que es el detallar los bordes a mano, que no es a máquina, ¿sabes? Es mucho más fácil poner una máquina a trabajar que a un humano ponerlo a trabajar. Obviamente también aumenta el costo, producciones, cansancio, tiempos, vamos, eso ya son cuotas extra. Entonces, pues, en esos de mercados, aquí se va a demandar entre oferta y demanda. Uno va a ser mejor que otro, pero claro que sí, tienen que ver con muchos más costos. Entonces ahí se eleva el valor o disminuye su precio. Por esas razones que en algunas marcas, en Gucci, por ejemplo, que hacen a mano, el precio se eleva demasiado y en otras que son maquinarias, por ejemplo, Pull&Bear, el precio disminuye demasiado, que va de una prenda de 30,000 pesos a una prenda de 350 o 500 pesos. Y ahora sí, las fórmulas generales. En incremento de la demanda, que está dado por DA, aumenta el equilibrio y el incremento de la oferta, que está dada por DC, disminuye el precio. Bueno, pues como ya se mencionó, es necesario que exista un equilibrio y por eso se abre la frontera de la posibilidad de producción. En esta nos indica las distintas combinaciones de dos bienes que podemos producir con una cantidad determinada de recursos escasos. Porque como sabemos, la economía de eso trata, de analizar cómo se aprovechan los recursos escasos. Como podemos ver en la gráfica de derecha, se muestra que cuando se produce, por ejemplo, mayor cantidad de ropa, se puede producir menos comida y a la inversa. Y así nos permite analizar este modelo, cómo se relacionan dos productos. La economía del bienestar. Los instrumentos del análisis del equilibrio general permiten estudiar cuestiones normativas sobre el bienestar de diversas soluciones económicas. Así, aunque los economistas más destacados del siglo XVIII y XIX, como Adam Smith, David Ricardo, le dieron un enfoque importante a este punto, fueron Francis E. Edward y Wilfredo Pareto quienes ayudaron a proporcionar una definición precisa del concepto de eficiencia económica y a demostrar las condiciones necesarias para que los mercados puedan alcanzar esta meta. Bueno, llegando ya casi a la conclusión, vemos que pues actualmente hay avances modernos como los fundamentos matemáticos de los modelos económicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía tuvo un incremento en su estudio y fue en 1947 Paul Samuelson, el americano, publicó los fundamentos del análisis económico donde planteó una serie de modelos de comportamiento de optimización, mostrando la importancia de que tiene que fundar los modelos del comportamiento en modelos matemáticos bien especificados para poder aplicar la optimización matemática. Con esto, a partir de ese momento, hasta ahora sabemos que se emplean las matemáticas para tratar de dar una aproximación a la realidad de la economía.
Y por eso se han implementado nuevos instrumentos para el estudio de los mercados. Además, tenemos que la economía de la incertidumbre y la información. Esta se refiere a que él analiza por qué la gente no quiere, le tiene miedo a la incertidumbre y cómo se puede aprovechar eso usando la probabilidad, la teoría de los juegos y con toda esa información para tomar decisiones acerca de, pues, los asuntos económicos. Además, algo importantísimo y que ha ayudado mucho a la microeconomía y a la economía en general, pues son las computadoras y el análisis empírico, porque han logrado ver que los modelos que se crean, pues son correctos, ya que se pueden comparar con los datos reales, con mucha información. Sabemos que las computadoras, pues para eso son creadas, para poder manipular muchísima información, y esos son los beneficios. En resumen, la economía aborda el estudio de la asignación de recursos escasos entre usos alternativos, como ya lo habíamos dicho. Así, los economistas tratan de crear modelos sencillos fundamentados en la matemática para poder explicar los fenómenos y el comportamiento económico del mundo real. Sin embargo, comprobar la efectividad de un modelo económico es un gran reto, pues en el proceso se realizan abstracciones. Por ello, se dirá que un modelo es exitoso de acuerdo a la cercanía que tenga con la realidad. Para ello, pues actualmente se usan las computadoras y todo lo que está a la mano. Y es por eso que la microeconomía y en sí la economía es muy importante y relevante. Eso sería todo. Gracias. Se dejan venir los aplausos, por favor. Eso, muy bien. Muchas gracias, chicos. Fueron rápidos y fueron concretos, que eso es lo que yo esperaba y lo que buscaba de la presentación que se hiciera. Muchísimas gracias. Salvo que se me fue el nombre. A ver, ¿pasaste primero, querido? ¿Quién abrió la cámara? Sí, fui yo. ¿Marco? No, Sí, sí, sí. ¿Alberto? No, Marco. Marcos, yo. Sí, sí. Marco, hablaste muy rápido en algunas. Entonces, Perdón. seguirte el hilo fue un poco difícil. Nada más trata como de respirar un poquito, pero en general estuvo muy bien. Gracias. Bueno, chicos, como les comentaba, hay que subir su evidencia en la parte del foro de microeconomía para que se pueda tomar en cuenta después. La idea es que todos y todas y todes participen alguna vez en el curso, así que vamos a generar un registro de que se hizo el trabajo, además de la presentación, por supuesto. Bueno, a ver, aquí hay algunas cosas importantes. En el chat yo les fui poniendo conceptos importantes. Por ejemplo, concepto importante, la importancia del modelo de maximización de beneficios. De hecho, es uno de los modelos que se va a estudiar dentro de la asignatura. El otro concepto importante es el ceteris paribus. Y la pregunta sería, ¿qué es el ceteris paribus? ¿Qué es el ceteris paribus y cómo se aplica? Por favor, ¿alguno o alguna? Levante la manita para que pueda dar la palabra. De hecho, voy a presentar, déjenme ver si ya puedo abrir. Así estamos. A ver si lo pueden ver. Voy a presentarles la pantalla. ¿Qué es el ceteris paribus y cómo se aplica? Levante la manita, por favor. O pregunto directamente. Vamos a ver si me ayudas, por favor, Elizabeth Baez. ¿Qué es el ceteris paribus y cómo se aplica? Por favor, Elizabeth. Muy bien. Gustavo, por favor, ¿qué es el ceteris paribus y cómo se aplica?
Muy bien, Víctor Pérez, ¿qué es el ceteris paribus y cómo se aplica? ¿Qué pasa? ¿No me escuchan, chicos, chicas? Adelante, por favor, querido. Aquí levantaste la mano. Uriel, por favor, cuéntame, ¿qué es el ceteris paribus? Por lo que entendí bueno, significa que todo lo demás permanece constante. Creo que, bueno, por lo poquito que había leído, era que es una forma de estudiar un sector económico o del mercado específico, asumiendo que lo demás permanece igual. En efecto, se denomina ceteris paribus porque viene del latín, todo lo demás permanece constante y, en efecto, puede ayudarnos a entender la dinámica de los modelos. Muchas gracias, querido. ¿Puedes poner, Uriel, un emoji en el chat si eres tan amable? Esa va a ser tu participación. Vamos a incluir, como bien les había comentado la sesión pasada, la participación es muy importante en las videoconferencias. Así es que vamos a irlas incluyendo, ¿vale? Con un solo emoji, Uriel, queda registrada tu participación en el chat, con un emoji en el chat. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Atenas, ¿qué es el ceteris paribus? Sí, profa, es, bueno, como dicen, todo lo demás permanece constante o todo lo demás igual. Recuerdo que había sido introducido por Alfred Marshall, principios del siglo XX, y lo usa para poder estudiar las consecuencias del cambio de un factor concreto, siendo todos los demás elementos iguales. Un ejemplo puede ser en las vacaciones, por ejemplo, que cuando aumenta la ocupación hotelera. Entonces, lo único que cambia es el hecho de que es un tiempo vacacional y que todas las condiciones pues son las mismas, son iguales. Muy bien, Atenas. Muy bien, querida Atenas. ¿Puedes enviar tu emoji al chat, por favor? Sí, profa, gracias. Por favor, Gustavo Sánchez, ¿qué entendió como ceteris paribus? Adelante, por favor, Luis. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Pues yo nada más quería como complementar lo que dijo mi compañera Atenas, que también se usa para analizar y explicar el impacto de una variable económica que hay sobre otra. Efectivamente, Luis, exactamente. Es el efecto marginal, ¿no? O se utiliza para poder establecer cuál es el efecto de una variable sobre otra. Y en el caso de lo que vamos a trabajar ahora vamos a trabajar los supuestos de los modelos económicos y cómo es que esos modelos económicos pueden determinar algunas de las circunstancias de toma de decisiones entre los agentes. Y por lo tanto es importante conocer, ¿vale? Parte del lenguaje, ya empezamos a conocer algunos conceptos como el concepto de ceteris paribus. Muy bien, querido, ¿puedes mandar por favor tu emoji al chat? Muy bien, vamos a ver. Otro de los elementos sustanciales son los supuestos de optimización, porque vamos a estar buscando, digamos, que las decisiones de los consumidores o de los productores sean las más eficientes posibles y para ello se utiliza
el supuesto de la optimización, ¿vale? Tiene que ver con que los modelos son capaces de predecir la mejor opción posible y por lo tanto nos lleva a los supuestos de equilibrio, ¿vale? Entonces hay que ponerle atención a ese concepto, los supuestos de la optimización. Vale, a ver, ¿por qué la oferta y la demanda se denomina marshalliana? Por favor, ahí veo manitas levantadas. Bueno, a ver, Anita Sánchez, ¿por qué la oferta marshalliana, la oferta de demanda se denomina marshalliana? Adelante, Santiago. Porque quien la propuso o inventó fue Alfred Marshall. Así es. ¿Y cuáles eran las características, querido? Ay, es que la pasó muy rápido. La estaba leyendo muy rápido y no me dio tiempo de verlo todo. Pero quedó de tarea, querido, para todos. Es decir, la obligación no es del compañerito de presentar, más bien de usted de leer. Tengo la idea, pero estar así específico no. O sea, me acuerdo que tenía que ver con la demanda y la oferta. Sí. Es en el periodo en el que se analizan. Muy bien. Se incluye. A ver, muchas gracias, querido. A ver, por ahí, Dianita, si eres tan amable. Ah, sí, lo que recuerdo fue que en el libro de los principios de economía se había demostrado que la oferta y la demanda actuaban simultáneas para determinar el precio. Muchas gracias, Dianita. Efectivamente, la actuación simultánea para determinar el precio, ¿vale? Muy bien, Dianita, envíe por favor su emoji al chat. Muy, muy bien. Chicos y chicas, los estoy agarrando en curva, me parece. No quieren participar y se supone que la idea era que todos leyeran y solamente sus compañeros presentaran como los temas relevantes y aquí íbamos a estar comentando, ¿vale? Ok. ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Por favor, Emanuel. Emanuel Contreras. Soy yo, profa. Mande, ¿qué pasó? ¿Qué es la frontera de posibilidades de producción? Frontera de posibilidades de producción. De producción. Me da a entender en las fronteras de posibilidades de producción, que es el límite en el cual se puede, ahora sí que, como su nombre lo dice, ¿no? Producir ciertos productos, que igual tiene que ver con una introducción a la economía, dado que podría ser, no sé, ejemplo, yo vendo teléfonos y ¿qué otra cosa? A ver, pizarrones, no sé, teléfonos y pizarrones, ¿no? Entonces, pues aquí si combinamos, pues podríamos juntar esas dos de teléfono y pizarrón, meter un pizarrón en un teléfono, lo cual podría ser un límite de producción, ya que tienes dos cosas a la vez, las estás juntando, entonces pues ya no te limitas a producir tantas cosas y en una misma, pues ya tienes las dos cositas, es como que me daría a entender eso. Más o menos, querido Emanuel, ¿eh? Por ahí se te fue. Por favor, envía tu emoji al chat. La frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Es un modelo de equilibrio general donde tenemos una economía que produce dos bienes y servicios, es decir, dedica todos los recursos de la economía a producir dos bienes y servicios, el bien Y y el bien X, ¿vale? Y básicamente la producción, cuando se utilizan todos los factores de producción, que son tierra, trabajo y capital, ¿vale? ¿Ok? Si se utilizan todos los factores de producción, ¿ok? Lo que se produce se encuentra sobre la frontera de posibilidades de producción, que realmente es esta. Entonces, todo lo que se encuentre sobre la línea, sobre la frontera de posibilidades, ¿vale? Se considera, ¿vale? Que es una producción eficiente. ¿Ok? Además,
puntos por abajo de la frontera son puntos ineficientes y puntos por arriba de la frontera son puntos no alcanzables. Entonces, esto proviene, alcanzables, esto proviene de una de la teoría del equilibrio general, donde una economía utiliza de manera eficiente todos sus recursos. Déjenme ver, porque creo que tengo aquí un problema para que ustedes visualicen. Déjenme abrir el blog de notas en la web para ver si se puede actualizar lo más rápido posible y y ustedes lo puedan ver sin tanto problema. Denme un segundito. Ahí estamos. Vamos a darle un poquito de zoom. Ahí estamos y lo comparto. Entonces, ahí estamos. Entonces, la idea esencial es que nosotros tenemos una economía que ha llegado al equilibrio, se utiliza de manera eficiente todos los recursos y la producción de los dos bienes de X y Y que utiliza todos los recursos en esa economía se encuentran sobre esa línea punteada de amarillo, ¿vale? Sobre esa línea se encuentran todos los recursos. Puntos que están por arriba son inalcanzables porque como ya se utilizaron todos los recursos en la economía, no se alcanza esa producción y puntos por debajo son ineficientes. A eso se le llama un modelo de equilibrio general. Un modelo de equilibrio general. ¿Vale? A eso se le llama un modelo de equilibrio general. Y una de las funciones que puede representar este modelo es una función que viene ahí en el libro, que nos dice que es 2x² más y² es igual a 225. ¿Vale? Esa es una función que representa este equilibrio precisamente, ¿vale? Y a través de este modelo, de esta ecuación, es como nosotros podemos obtener la cantidad eficiente o las distintas combinaciones de productos, es decir, la cantidad de X o Y que estarían sobre la frontera. Por ejemplo, en este punto A, en este punto B o en este punto C. ¿Vale? Es la cantidad de bienes y productos que podemos obtener, lo obtenemos a través de esa función que ustedes tienen ahí, ¿vale? Esa es la frontera de posibilidades de producción, un modelo general, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a ver. En general, lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, son 3 elementos sustanciales, y de hecho por ahí se los puse en el chat. La primera tiene que ver con los conceptos básicos de maximización, la importancia de los modelos económicos, la maximización de beneficios, el concepto de ceteris paribus, la optimización, la diferencia entre valor y precio. ¿Cuál es la diferencia entre valor y precio? Por ahí su compañero hizo un gran esfuerzo por explicarnos cuál era la diferencia entre valor y precio. ¿Cuál es la diferencia entre valor y precio? El valor va más allá a la cuestión de la utilidad de un producto, ¿no? Y el dinero es por lo que tienes que pagar. Exactamente. A veces los bienes y servicios con el precio no representan el valor, ¿vale? El valor de ese bien. Y a veces sí lo representan. Por ahí él decía la diferencia entre el precio del agua y el precio del diamante, ¿no? Y los precios estarán dados debido a la escasez, a la cantidad ocupada, etcétera, etcétera. Entonces, hay una diferencia entre valor y precio, pero en economía asumimos que la mayor parte de los bienes y servicios sí reflejan el valor, perdón, la mayor parte de los precios de los bienes y servicios sí reflejan el valor de los bienes, ¿vale? La mayor parte de los bienes y servicios sí reflejan
los precios sí reflejan el valor de los bienes, aunque no siempre es así, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero en economía vamos a asumir generalmente que sí lo reflejan. ¿Ok? Bueno, como verán, a mí me gusta que ustedes estén participando activamente. Por supuesto, ya hoy, ahora pregunté y algunos de ustedes no contestaron, algunas de ustedes no contestaron. No sean temerosos y temerosas. Si no contestan por micrófono, contesten en el chat, por favor, ¿sale? Y yo sugiero que para que esto no se vea como una monarquía, ustedes sean quienes participen y levanten la mano. Es más orgánico a que uno señale personas, ¿vale? Pero por favor contesten para poder monitorear que realmente están aquí en clase. Bueno, vamos a darle la palabra al siguiente equipo, por favor, con el capítulo 2 de Nicholson. ¿Quiénes son? Buenas tardes, profe. Hola. Lo que pasa es que hubo una situación en el equipo, bueno, hubo una confusión en que nosotros interpretamos que, bueno, usted al decir que teníamos que presentar los contenidos, interpretamos, o sea, literal eso de presentar el contenido de, como del, bueno, en mi parte, se hizo la presentación de la parte 2 del libro de Nicholson y bueno, se exponen los capítulos junto con sus temas. Entonces ya ahorita, cuando el primer equipo pasó a exponer y veo que está exponiendo pues el tema así bien explícito, pues fue cuando ya, bueno, en el equipo comentamos que pues sí nos equivocamos, bueno, nos confundimos y no lo hicimos de la manera en que era. Entonces no sé si hay posibilidad de que se presente la próxima clase o ya No, no. el tema se deja como visto, Fernanda. Presenten lo que traigan, no importa. Como verán, yo explicaré algunas cosas más y yo necesito continuar con el tema. O sea, digamos, el esfuerzo que ustedes hagan es simplemente para traerlo a la mesa y para que lo comentemos, querida. Ajá, sí, pues yo le comentaba, o sea, lo que yo hice fue presentar, como tal el índice, o sea, los contenidos de la parte 2 del libro. Y estos temas son de la parte uno, entonces, pues no, ni siquiera son de lo mismo. Ah, bueno, pues entonces lo dejamos como visto, a menos que algunos de tus compañeros o compañeras lo hayan leído y lo quieran comentar. El capítulo 2, chicos, chicas, chiques. ¿Alguno de ustedes lo quiere comentar? Lo damos como participación extra. No lo leyeron, pero sí era tarea el capítulo 2, así que todos deberían saber de lo que trata. ¿Nadie leyó el capítulo 2? Yo nada más una parte, pero me perdí en cálculo porque todavía no lo llevo. Soy de segundo semestre, entonces pues me metí en tercera. Híjole, Manuel. Ah, yo también. Uf. Sí, cuando llegamos a la parte de cálculo ahí me perdí, entonces como que me regresé y dije, a ver, aguántame tantito. Entonces sí. Y yo igual. Sí, También con lo del capítulo 1 había como una parte de derivadas y pues ya no me acuerdo mucho de lo que vi en la prepa. Y lo dejé ahí. pues le van a tener que meter porque es Sí. una parte sustancial. Sí, sí, es una parte sustancial de la asignatura, así que le van a tener que meter a eso. Chicos y chicas, bueno, pues necesitan ayudarme a comentarlo. Por favor, alguno o alguna de ustedes presente el capítulo y lo vamos comentando entre todos y todas, o lo damos por visto, ¿no? Ustedes dicen, chicos y chicas.
compartir el PDF. Gracias, Alberto. Muy bien, bueno, a ver, vamos a ver las matemáticas de la optimización. Lo primero que hay que tener en cuenta es que necesitamos entender cómo se maximiza la función con una sola variable. ¿Puedes irle bajando, por favor, Alberto? ¿Vale? De hecho, la idea es entender que vamos a encontrar puntos mínimos y máximos. En una gráfica es muy claro, pero hay que encontrar las matemáticas para realizarlo, ¿vale? Pueden ser elementos diferenciables, como en la función 2.2, perdón, elementos, no son, sí, sí, en diferencias o elementos en derivadas. ¿Puedes bajarle un poco más, por favor? Bueno, aquí tenemos entonces, por ejemplo, una función que tiene un máximo, ¿vale? Q asterisco tiene un máximo. Es una función que representa las ganancias de un empresario, ¿vale? Y tenemos una función donde el beneficio está en el eje de las Y y la cantidad producida está en el eje de las X, ¿vale? Vamos a tener que encontrar ese punto máximo de ganancias obtenidas de este productor hipotético, ¿vale? Bueno, además, para poder encontrar puntos mínimos y máximos, cuando se vuelven continuas las funciones, necesitamos las derivadas, ¿vale? Por favor, levante la mano quien ha trabajado con derivadas. Por ahí quédate, Alberto, no lo muevas. 5, levante la mano para que vayamos haciendo un... Pero derivadas como por ejemplo vimos en prepa o como ya vimos el curso pasado. Si ya tomaron su curso de derivadas, como las vieron en el curso pasado, querido. Muy bien. Bueno, de hecho no son tan diferentes porque no es tan fuerte el trabajo de derivadas, pero sí me preocupa que solo 10 en un grupo de más de 30, ¿no? Y en esta reunión somos 30. Bueno, entonces este capítulo es fundamental para aquellos que no conocen el asunto de las derivadas porque les va a ayudar a trabajarlos. Veamos, entre los temas de las derivadas se encuentra el valor de la derivada en un punto. Bájale un poquito si quieres, Alberto. ¿Vale? Y aquí vamos a tener, si estamos trabajando con mínimos o máximos, van a ser positivas o negativas. Puedes bajarle un poco más. ¿Vale? Vamos a tener que encontrar la condición de primer orden. Las condiciones de primero y segundo orden son fundamentales para los procesos de optimización. ¿Vale? Un poquito más. ¿Vale? De hecho, veamos. Como podemos encontrar un máximo en distintas funciones, la función de la izquierda y la derecha son funciones donde tenemos un punto mínimo. Entonces, para entender si es un punto mínimo o máximo, se aplica la primera condición, pero para saber cuál es el punto a maximizar, se aplica la primera condición. Para saber si es un punto mínimo o máximo, se aplica la segunda condición, y esas condiciones hay que tomarlas en cuenta, ¿vale? ¿Puedes bajarle un poquito más, por favor? Bueno, y además, para poder establecer la segunda condición se utilizan las segundas derivadas. Esas son las fórmulas generales de las segundas derivadas, ¿vale? Y a partir de si el signo es positivo o negativo, estableceremos si son máximos o mínimos, ¿vale? En este mismo capítulo tenemos las reglas para el cálculo de las derivadas, ¿no? Que tienen que revisar, por favor, con calma. ¿Puedes bajarle un poco más? ¿Vale? Hay varias, aquí si son constantes, etcétera, etcétera. Y una de las que vamos a trabajar es la de la regla de la cadena. Por favor, hay que tenerla en cuenta. Esa es una de las básicas, ¿vale? Un poquito más, es la 9, miren, por ahí andaba. Y lo que suceda con las funciones, ¿vale? Gracias, querido Alberto. Un poquito más abajo, Alberto. Y, por supuesto, las derivadas parciales, porque vamos a utilizar funciones con dos variables, ¿vale? O una función de ese estilo, y es igual a una función de x hasta xn, y como son varias variables en las que están en función, pues necesitaremos las funciones parciales, ¿vale? Un poquito más abajo, querido Alberto. ¿Vale? Y este proceso es un ejemplo de cómo se utilizan las derivadas parciales. Por ejemplo, para obtener la maximización de las ganancias,
se utiliza la función general de beneficio, que es la 2.7, la 2.8 es la derivada y ya obtenemos la cantidad que necesitemos. Entonces, hay que revisar esa parte. Un poco más, querido Alberto. Entonces, esta función con la delta y sobre delta x1 o sobre delta x2, etcétera, etcétera, es una función de derivación parcial. Revisen, por favor, las funciones. Un poco más. ¿Vale? Y aquí están algunas de las reglas de las derivadas parciales. Entonces, primero hay que revisar las reglas de las derivadas generales y luego la de las derivadas parciales. Un poco más. Aquí vienen, esas son, de hecho, ahí está bastante bien explicado. Por eso es que me parece importante que ustedes lean este capítulo, trabajen este capítulo. Ok, este es uno de los elementos sustanciales. Derivadas parciales y el supuesto ceteris paribus. Por favor, alguna de ustedes que quiera leer, no, Uriel, ya pasaste. Silvana, por favor, ¿me ayudas a leer la parte de esta parte, si eres tan amable? A ver, derivadas parciales y el supuesto ceteris paribus. En el capítulo 1 se describió la forma en la que los economistas utilizan el supuesto ceteris paribus en sus modelos para mantener constante diversas influencias externas, de modo que les permita analizar en un contexto simplificado la relación precisa que están estudiando. Las derivadas parciales son la forma matemática precisa de representar el planteamiento, es decir, muestran los cambios de las variables de una variable afectan en un resultado, cuando todas las demás influencias se mantienen constantes o exactamente lo que los economistas necesitan para sus modelos. Por ejemplo, la curva de demanda de Marshall muestra la relación entre el precio, P, y la cantidad Q, demanda, donde se mantienen constantes todos los demás factores. Si se utilizan derivadas parciales, entonces podrían representarse la pendiente de esta curva mediante delta Q sobre delta P para indicar los supuestos ceteris paribus que estamos aplicando. La ley fundamental de la demanda que el precio y la cantidad se mueven en dirección contraria cuando no cambian los demás factores. Queda reflejada, por tanto, en el enunciado matemático delta Q sobre delta P menor que 0. De nueva cuenta, la utilización de una derivada parcial nos recuerda los supuestos ceteris paribus que tienen aplicación en la ley de la derivada. Ok, gracias, Silvana. Efectivamente, entonces, una de las cosas fundamentales que ustedes tienen que tomar en cuenta es la importancia de acudir al concepto ceteris paribus cuando hablamos de una derivada parcial, porque la derivada parcial nos va a mostrar el efecto que tiene una variable determinada sobre otra cuando todo lo demás permanece constante. Es decir, cuando los efectos de las otras variables las mantenemos constantes. Esa es la relación que me interesa que tengan y es uno de los grandes conceptos que se va a preguntar en el examen, así es que hay que ponerle atención, ¿vale? Bueno, ¿puedes bajar un poquito más, querido Alberto? Bueno, uno de los elementos sustanciales es el de la elasticidad. Lo veremos con más calma, pero la elasticidad nos muestra el cambio de una variable es una medida de sensibilidad de una variable respecto a otra variable. De hecho, es una medida de cambio porcentual de una variable respecto a otra. Y ese cambio porcentual, ¿vale? Nos va a decir la importancia, ¿vale? De, por ejemplo, algunos efectos de los precios en las cantidades demandadas o de los precios en las cantidades ofrecidas o de los ingresos en las cantidades demandadas y ofrecidas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos que, entre los conceptos importantes que hay que definir y que hay que estar pendientes de cómo se definen matemáticamente y económicamente, son las elasticidades. ¿Puedes bajar más, por favor, querido Alberto? Bueno, este es un ejemplo de cómo se obtiene una elasticidad, ¿vale? ¿Qué tipo de reglas se están utilizando para poder obtener las elasticidades? Más abajo, querido Alberto. Y hay derivadas parciales de segundo orden para las condiciones de segundo orden y también hay una parte de las reglas, ¿vale?
Bueno, el teorema de Young nos va a ayudar para entender que no importa el orden que se siga en cuanto a las condiciones, ¿vale? Vamos a obtener un mismo resultado. Eso básicamente es lo que dice el teorema de Young y nos vamos a tener al mismo cuando hagamos algunos de los ejercicios marcados, ¿vale? Un poco más abajo, querido Alberto. Ok, entonces veamos cómo lo que estamos diciendo acá es que qué tipo de matemáticas vamos a utilizar para los procesos de optimización. Los procesos de optimización se encuentran en economía muy protegidos, muy solicitados porque son los que nos ayudan a entender las características de la toma de decisiones de manera eficiente en los diferentes agentes de la economía. Y estos procesos de optimización se hacen mediante la maximización de las funciones y una maximización de las funciones se realiza mediante procesos de derivación o de diferenciación, que es lo que tenemos acá, ¿vale? Un poco más abajo, querido Alberto. Bueno, también aquí repito un poco las condiciones de primero y segundo orden para un máximo o un mínimo. Más abajillo. Cómo se calcula y, por supuesto, condiciones de segundo orden, ¿vale? También vamos a trabajar con un poco de álgebra, que es esta parte de las funciones implícitas, donde nosotros vamos a tener, ¿vale? Funciones que pueden ser transformadas para poder entender o para poder obtener funciones generales y funciones específicas de diferentes procesos. Más abajillo. Y lo mismo se utiliza con derivadas. Y por supuesto lo que te está mostrando acá es lo que sucede con el teorema de, perdón, un poquito más arriba, querido Alberto, con la frontera de posibilidades de producción que utiliza las funciones implícitas para hacer los procesos de derivación. Listo, querido. Bueno, la parte de la función implícita dependerá de lo que estemos trabajando, de qué tipo de funciones que se asemejan a lo que se trabaja con variables específicas en álgebra básica y que puedes usarlo para representar modelos variables económicas. Mientras que el teorema del envolvente no se refiere a la variación del óptimo de una función cuando cambia algún parámetro de la función. El teorema del envolvente nos va a ayudar a obtener cosas como curvas de Engel y cosas así que tienen que ver con cómo medir la demanda. Un poco más abajo, querido. Un poco más abajo. Esto tiene que ver otra vez con reglas de derivación y el uso de las funciones. Ya les había explicado, me parece que la otra sesión, que hay 3 lenguajes que tienen que desarrollar acá en clase para economía. El lenguaje matemático, que ya ustedes han estado cursando y que se están preparando muy fuertemente en ese. El lenguaje gráfico, que vamos a empezar a utilizar gráficas y hacer representaciones gráficas de nuestras funciones para poder entender cómo se obtiene ciertas decisiones, y el lenguaje argumentativo. Es decir, en mi asignatura ustedes tendrán que hacer la relación de lo que ven en la función, en la gráfica, y ser capaces de explicarla con los conceptos económicos que ya hemos estado o que vamos a estar revisando, ¿vale? ¿Puedes bajarle más, Alberto, si eres tan amable? Bueno, por supuesto, si hablas de una variable o de la relación de 2 variables, pues puedes hablar de más variables y se aplican todas las reglas de derivación a no solo 1, 2, 3, n variables, ¿vale? Aunque en el caso de economía solamente estaremos hablando de 2 variables específicos. Puedes bajarle un poco más. Y una de las cosas fundamentales es la maximización con restricciones. Vamos a obtener puntos máximos y puntos óptimos a través de procesos de derivación, pero hay un método que se denomina el multiplicador lagrangiano. Ahí más o menos te lo plantea de cómo se obtiene un lagrangiano y que es fundamental que ustedes lo revisen.
el multiplicador lagrangiano es la síntesis de todas estas cosas que hemos visto. Máximos y mínimos, condiciones de primer orden, condiciones de segundo orden, reglas de derivación, álgebra, funciones implícitas, teoría del envolverte, todo se sintetiza en el método del multiplicador lagrangiano. Y este método de multiplicador se utiliza para procesos de optimización que vamos a trabajar tanto para el consumidor como para el productor. ¿Puedes bajarle un poco más? Entonces, el lagrangiano es fundamental que lo revisen, por favor, ¿vale? ¿Cómo se utilizan las restricciones, las primeras y las segundas derivadas? Un poco más, querido Alberto. Y por supuesto la interpretación, ahí ya lo aplica para costos y beneficios, ¿ok? Un poco más, Alberto. Y hay ejemplos de cómo se utiliza el lagrangiano. La misma situación que se aplica el teorema del envolvente para este tipo de problemas con restricciones como el asunto del multiplicador lagrangiano, un poco más. Y ahí están unas soluciones para el método de Lagrange. Como verán, el método de Lagrange tendrá derivadas y cosas así, y lo tendremos que hacer y aplicar a ejemplos. Un poco más, querido Alberto. Ya en esta parte ya está aplicando condiciones de primero y segundo orden, que pasa con distintos tipos de funciones, pero me parece que esto ya se verá como más específico cuando hagamos los procesos. Y un poco más adelante, querido. Un poco más. Bueno, es que también se puede hacer con álgebra matricial. Un poco más, querido. Ok. Hay funciones que vamos a estar utilizando, son funciones que van a tener cierta concavidad y cierta convexidad, y esas funciones tienen algunas cosas en específico que también tendrán que revisar, ¿vale? Y tendremos que estar incorporando el análisis, que son estas funciones en los gráficos, nada más que aquí están en 3D y nosotros vamos a utilizar gráficos con dos variables nada más, es decir, en dos dimensiones, ¿vale? Y finalmente la parte del teorema de Euler que tiene que ver con cómo se diferencia o cómo hay una homogeneización en las funciones para hacer este tipo de procesos. Un poquito más, Alberto. Y bueno, ahí está el resumen. Ahora, vamos a dejar... ¿puedes volver a ponerlo, querido Alberto? ¿Puedes hacerlo grande? Gracias. Vamos a dejar el 2.1 de tarea. ¿Sale? 2.1. A ver, párale. 2.1 de tarea, ¿vale? Para el próximo martes. Lo vamos a dejar en formato PDF. Puede usted hacerlo en libreta, sacarle copia, perdón, fotografía y mandarlo en PDF, ¿vale? Lo voy a dejar vía Teams. ¿Ok? Saldrá en unos minutos después de terminada la clase la tarea para revisar 2.1 antes del día martes a las 4 de la tarde, ¿vale? Gracias, ahora sí, Alberto. Por favor, léanlo. Es decir, yo ya me lo sé, por eso lo fui saltando muy bien, porque yo ya sé cómo es esto. Es decir, yo no tengo que leerlo otra vez. Ustedes sí lo tienen que leer, léanlo, chéquenlo y realicen el 2.1. Por favor, quienes iban a exponer el capítulo 1 de Varian. Sí, profesora, nosotros.
Nicole, ¿me puedes ayudar, por favor? Porque acabo de llegar. Gracias, Nicole. Bueno, nosotros vamos a presentar el capítulo 1 del libro de microeconomía intermedia de Varian. Somos Chantre Sarreta Nicole, García Hernández Víctor Gabriel y servidora Vázquez Márquez Atenas Estefanía. Empezando con el mercado y los modelos microeconómicos, aquí podemos notar que la microeconomía se ocupa de explicar los equilibrios del mercado a partir del comportamiento de los consumidores individuales y de las empresas. El análisis va a proceder de la construcción de modelos como representaciones estilizadas y simplificadas de la realidad que consideran únicamente las variables y parámetros considerados esenciales. Las variables exógenas, que son las variables cuyo valor se toma como dado y se explican por factores externos al modelo, y las variables endógenas, que son las variables que deben ser explicadas por el propio modelo. Tomando como ejemplo del libro, aquí vamos a estudiar cuáles son los determinantes del precio de los apartamentos de alquiler y la descripción simplificada del mercado de apartamentos. Vamos aquí a tener dos categorías. Una, que es el centro histórico, que es donde queremos determinar su precio y saber quién los alquilará. Y la segunda, los suburbios, que son muchos con precio conocido y fijo. El precio de los apartamentos en el centro histórico es una variable endógena, así como el monto alquilado. Y el precio de los apartamentos en los suburbios es una variable exógena. Casi toda la economía se va a basar en dos principios. En la parte 1 es la optimización, es decir, los individuos intentan elegir la mejor canasta de consumo que pueden pagar. Y la parte 2 que es el equilibrio, es decir, los precios se ajustan siempre que la cantidad demandada por los individuos sea igual a la cantidad ofrecida. En el caso 1 de la optimización, si los individuos son libres de elegir, elegirán lo que quieren en lugar de lo que no quieren. Y en la parte 2 del equilibrio, va a ser fácil imaginar que la demanda y la oferta, especificada como O u S, normalmente no son iguales y por lo tanto hay ajuste continuos, etc. Pero normalmente esto no sucede. Por ejemplo, en el mercado de alquiler vamos a ver una gran estabilidad mes a mes. Es exactamente este precio de equilibrio que observamos el que representa el foco de análisis, que vamos a ver más adelante. Para determinar el equilibrio del mercado de alquiler vamos a utilizar dos conceptos fundamentales, que es la demanda de apartamentos de alquiler y la oferta de apartamentos de alquiler. Vamos a empezar con la curva de demanda. Aquí la demanda de rentas en el mercado se obtiene conociendo el precio que la gente está dispuesta a pagar por un apartamento, mientras que el precio se reserva en el precio máximo que una persona está dispuesta a pagar. Aquí ya continúa mi compañera Nicole. Bueno, aquí el ejemplo es si el precio máximo por persona es de 500 euros, esta persona alquilará el precio si es P menor o igual que 500. Y 2, si no alquilará si el precio es P mayor o igual que 500. Al trazar los precios de reserva de todas las personas, en un gráfico se obtiene la curva de demanda y aquí podemos observar la gráfica. Después, con un gran número de individuos, la curva de demanda se vuelve continua. Aquí podemos ver que la curva se vuelve continua. Después, la curva de oferta. Supongamos que hay muchos propietarios de apartamentos independientes que quieren alquilar al precio más alto posible, permitido por el mercado. Entonces, este es un caso de mercado competitivo. Tomando un corto periodo de tiempo, menos de un año, la disponibilidad de casas será fijo, mientras que a largo plazo, el número de casas puede cambiar. A corto plazo, la curva de la oferta será una línea vertical. Esto representa el hecho de que la oferta de vivienda es fija. Aquí podemos ver un gráfico donde se muestra que la oferta es fija. El equilibrio del mercado.
Dada la oferta y la demanda de casas de alquiler, ¿cuál será el precio del equilibrio del mercado? Equilibrio significa que ningún individuo es inducido a cambiar su comportamiento. Quien está dispuesto a pagar el precio del equilibrio puede alquilar una casa. Así los propietarios logran alquilar sus apartamentos. Aquí podemos ver que existe un equilibrio. ¿Qué pasaría si el precio fuera diferente del precio de equilibrio P asterisco? 1. Si P es mayor que P asterisco, en este caso la oferta de vivienda en el alquiler supera la demanda. Los propietarios no pueden alquilar. Alquilarlas bajarán el precio del alquiler. 2. Si P es menor que P asterisco, en este caso la oferta de viviendas del alquiler será inferior a la de demanda. Los propietarios podrán subir los alquileres. Conclusión. Cuando el precio de las casas alquiladas es P diferente de P asterisco, los excesos de oferta y demanda llevan al precio del mercado al equilibrio, o sea, P asterisco. Con P asterisco, todas las casas están alquiladas y quien está dispuesto a pagar al menos P asterisco encuentra un apartamento. Bueno, esta es mi parte. Yo soy Víctor, continúo con la exposición. A continuación vamos a estudiar, bueno, vamos a ver cómo cambia el mercado si el número de casas disponibles cambia también. Para eso lo haremos a través de un análisis estático y hay que aclarar que vamos a comparar el saldo anterior y el posterior de las condiciones que cambian en el mercado y que no vamos a estudiar el mecanismo en que se lleva un equilibrio inicial a un equilibrio final, puesto que esto se hace en el uso de un análisis dinámico. El primer ejemplo que vamos a poner, bueno, que vamos a ver, es el aumento del número de casas que se pueden alquilar. El gráfico lo muestra. La curva de oferta se desplaza a la derecha. Ah, caray. Creo que este es el gráfico incorrecto. No, perdón, sí es el gráfico correcto, perdón. La curva de oferta se desplaza a la derecha. Se puede mostrar como hay una antigua oferta y que se denomina como S, y S', que es la nueva oferta. Y el precio del alquiler inicial ahora tiene una oferta excesiva, por lo tanto, baja. Podemos también ver como P asterisco es el antiguo precio y el nuevo P asterisco disminuyó. Y bueno, para alquilar todos sus apartamentos, los propietarios deben bajar el precio de alquiler para que así haya una buena demanda. En el segundo ejemplo, algunos propietarios deciden vender los apartamentos. Se nos muestra como aquí el precio se queda estático. Sin embargo, la curva de demanda se mueve hacia la izquierda, creando una nueva demanda, así como también una nueva oferta, la cual ahora es mayor, también disminuye. La oferta y la demanda caen simultáneamente y el precio de equilibrio no cambia. Cuando cambian las condiciones del mercado, se debe considerar los cambios tanto de la oferta como de la demanda para determinar el nuevo equilibrio. Bueno, ahora vamos con algunas diferentes formas de mercado. El mecanismo de asignación del caso de alquiler descrito anteriormente es el del mercado competitivo. También existen otros mecanismos como el monopolista discriminatorio, en el cual, bueno, antes primero hay que aclarar que un monopolista es aquel que maneja todo el mercado disponible. Para el monopolista discriminatorio, se asegura de que le da el alquiler a aquel que da un mejor precio. En este caso, cada inquilino pagará exactamente su precio de reserva por el departamento, lo que indica que habrá diferentes precios. El propietario cobrará 500 euros al primer inquilino, 490 al segundo y así sucesivamente. Se alquilan todos los departamentos, sin embargo, el precio de alquiler será diferente para cada individuo. También tenemos al monopolista puro o ordinario, que alquila todos los apartamentos al mismo precio y establece el precio para que se obtenga el máximo rendimiento.
de tal forma que no llega a alquilar todos los apartamentos y es posible que el precio sea más alto al competitivo. Esto se muestra en esta gráfica, donde el precio competitivo es el que se da según se juntan la oferta y la demanda, y el monopolista ordinario es obtiene sus ganancias bajo el rectángulo de ingresos, en donde su base son los... perdón, no lo muevas aún. Su base son los dormitorios disponibles y la altura es el precio que pone, dando el área el resultado del valor, bueno, de lo que obtiene, sus ganancias. Luego tenemos otra modalidad que es el control de alquileres, en la que vamos a suponer que el municipio decide imponer un precio máximo a todos los apartamentos alquilados, donde P max, sería la representación de este precio. Ahora, si P max es menor que el precio de equilibrio, habrá un exceso de demanda. Todos los departamentos serán alquilados, pero las personas que logren alquilar no serán necesariamente las mismas personas que lo habrían hecho en el caso competitivo. Bueno, ahora vamos a pasar al concepto de eficiencia en el sentido de Pareto. Su nombre viene por Vilfredo Pareto, quien nació en 1848 y murió en 1923. La eficiencia de Pareto es un criterio que se utiliza para comparar resultados en el que se busca el bienestar de los individuos involucrados. De tal forma que una asignación es eficiente en el sentido de Pareto si no es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la otra. Y la asignación es ineficiente, en el sentido de Pareto si es posible mejorar la situación de un individuo sin empeorar la de otro. De los mecanismos que ya hemos visto, los que son eficientes en el sentido de Pareto son el competitivo y el del monopolio discriminatorio, puesto que tanto los arrendadores y los arrendatarios tienen un bienestar equitativo. Sin embargo, para el monopolio puro y el control de rentas, no se presentan como eficientes para el sentido de Pareto. El monopolio puro no presenta eficiencias, puesto que no todos los apartamentos son rentados, lo cual hace que haya una deficiencia para el sector que está interesado en rentar. Y para el control de rentas hay una deficiencia respecto a los arrendadores, quienes no controlan el precio y en dado caso pueden llegar a tener pérdidas, suponiendo que los precios del círculo exterior tienen un precio equitativo al del círculo interior. El beneficio de estar más cerca de la universidad no se ve reflejado en la renta de los apartamentos. Y eso es todo. Muchas gracias, queridos. Veo los aplausos, cómo están llegando por su presentación. Muchas gracias a todos y todas. A ver, ahí nada más una cuestión sobre la presentación. Cuiden un poquito que no se llenen de letras, ¿vale? Porque digamos, para el texto tenemos todos acceso y todas acceso, ¿vale? Como con un punteo más sustancial y el resto que sea diálogo, ¿no? Pero muy bien. Y además es un gran esfuerzo porque están iniciando, tratando de explicar algunos de los conceptos fundamentales que todavía no hemos visto, ¿vale? Pero que ya dieron un gran avance. Muy bien, chicos y chicas. Por favor, les reitero que en la plataforma de Moodle está el área para que suban su presentación. Ahí mismo tienen las instrucciones para cómo deben de subir la presentación, qué elementos debe tener, ¿vale? Adelante, Tenas. No, porfa, ya dijo que ahí tenemos las instrucciones. Ya iba a preguntar. Ahí están las instrucciones, querida. Bueno, ok, a ver, en la parte de la introducción, digamos, Nicholson nos sirve para entender que lo que vamos a hacer es trabajar con modelos económicos, ¿vale? Y que vamos a utilizar ciertos conceptos ligados a ciertas
procedimientos matemáticos, ¿no? Vamos a utilizar algunas de las reglas matemáticas para establecer cuáles son estos modelos económicos y las características de estos modelos económicos. Y en Varian lo que nosotros tenemos es el análisis acerca de las principales características ya de la economía. ¿Cómo es que la economía lee? ¿Cómo es que la economía utiliza algunos de los conceptos? Por ejemplo, el asunto del mercado. ¿Qué es un mercado, por ejemplo, no? Comienza, como Nicholson un poco, también con los conceptos de optimización y equilibrio, ¿no? Diciendo que el principio de optimización nos dice cómo los individuos van a tratar de elegir las mejores pautas de consumo, ¿vale? Y eso es muy importante, especialmente para la primera parte que vamos a revisar. Y el principio de equilibrio es que los precios van a tener ajustes, ¿no? Hasta que la cantidad demandada, ¿vale? De los individuos sea igual a la cantidad ofrecida, es decir, que lleguemos a un principio de equilibrio. Entonces tenemos conceptos como eficiencia, optimización y equilibrio. Son conceptos que se van a preguntar qué son, ¿vale? Y cuáles son sus características. Además, ya los introduce a la curva de demanda. ¿Qué es la curva de demanda y cómo se va estructurando la curva de demanda? A través de la agregación de las preferencias de los consumidores individuales se va realizando una curva de demanda. Después la vamos a analizar como con muchísima más precisión. Y luego, ¿qué es la curva de oferta o cómo se puede establecer la curva de oferta? Se hace a través de un mercado hipotético que es el mercado de los alquileres, ¿vale? Y en la idea de entender que vamos a tender hacia un equilibrio, el equilibrio entre oferta y demanda para encontrar la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en el mercado, ¿vale? Uno de los aspectos fundamentales es la denominada estática comparativa, que nos ayuda a decir que nosotros vamos a analizar los cambios que se pueden dar en ese hipotético equilibrio en un punto en el tiempo, ¿vale? ¿Cómo puede cambiar ese equilibrio un tiempo hacia adelante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si se mueve, si hay una nueva oferta o si hay un movimiento en los alquileres? Vamos a poder analizar a través de lo que se denomina estática comparativa, que es cuáles son los resultados de esos movimientos, ¿no? Y por supuesto, tenemos las distintas estructuras de mercado, como son los monopolistas, ¿vale? Hay otros mercados como un mercado competitivo, un monopolio, un control de alquileres, etcétera. Hay diferentes tipos de mercados y estructuras de mercado. En economía se considera que el mercado más eficiente es el denominado mercado competitivo, y hay algunas razones para ello, ¿vale? Y finalmente, pues la eficiencia en el sentido de Pareto, donde no es posible mejorar el bienestar de todos los agentes en la sociedad sin afectar el bienestar de otros, ¿vale? Al final del capítulo viene un resumen del 1 al 5, donde te dice cuáles son los principales puntos para que puedas entender el capítulo completo. Bueno, ahora bien, preguntas sobre el capítulo. Adelante, Uriel. Quería preguntarle, bueno, no me quedó muy claro lo de la variable endógena y la variable exógena. Claro. Vamos a ver. En un sistema económico hay, eso tiene que ver con el principio de ceteris paribus, querido. Déjame compartirte mis páginas y déjame ver. Ahí estamos. Ahí estamos. En un sistema económico, nosotros tenemos variables exógenas y variables endógenas. Las variables exógenas son las que están fuera de del sistema y las endógenas las que están dentro. Pongamos un ejemplo. Supón tú que yo quiero determinar la cantidad consumida de papas fritas. ¿Vale? Supón que quiero
supón que yo quiero determinar cuál es la cantidad consumida de papas fritas para un año, ¿sale? Para un año, sabemos que estamos hablando de México, ¿sí? ¿Ok? Para todo el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué variables, para que yo determine cuál es la cantidad consumida de papas fritas, qué variables serían fundamentales, querido Uriel? ¿Podría ser la cantidad de compradores? Efectivamente, ¿no? Es decir, el número de personas que consumen, ¿no? ¿Qué otra variable podría ser? ¿Número de personas o número de consumidores? También podría ser el precio. Claro. También puede ser el precio. Por favor, quien habló, además de Uriel, pongan su emoji en el chat. Además del precio, ¿sale? ¿Qué otra variable puede ser importante para determinar la cantidad de consumida de papas fritas en el año en México? ¿Variedad de sabores? No escuché. Variedad de sabores. Ay. Okay, si quieres, tú habla primero. Y... Tú primero. Bueno, gracias. Yo había dicho la variedad de sabores o de... Ajá, sí, de sabores. Variedad de sabores, ¿no? O sea, preferencias. ¿Sí? Y ahí en preferencias, pues pueden haber sabores, ¿no? Sal, qué sé yo, ¿vale? Ok. ¿Qué otra cosa, Emanuel? No sé si puede contar aquí lo de la salud, que serían, como por ejemplo, calorías. No sé si para determinar la cantidad consumida sean las calorías, pero lo vamos a anotar. Porque acuérdate, lo que quiero saber es cuál es la cantidad consumida de papas fritas. Profa, ¿también podría influir el establecimiento del que vienen? El establecimiento, la parte geográfica. ¿El precio? Ya por ahí lo pusimos, ¿no? El precio. Ah, sí. ¿Sí? Vale. Toda la gente que va hablando, ponga un emoji en el chat. Ok. Ahora, ¿cuáles son las variables endógenas? Para determinar la cantidad consumida, las variables endógenas son las que se relacionan directamente con la variable que necesito, que es la cantidad consumida de papas fritas en un año, bla, bla, bla. Las variables endógenas son las que se relacionan directamente. Por ejemplo, el precio, porque esto es directo, ¿no? Con la cantidad. El número de personas o los consumidores es una variable endógena porque se relacionan directamente, tienen un efecto directo sobre la cantidad consumida. Si subes el precio, es muy probable que la cantidad consumida disminuya, ¿vale? Si el número de consumidores aumenta, pues es muy probable que se incremente la cantidad consumida. Si nos dan papitas con chile, es muy probable, o sea, las preferencias se atacan del consumidor, es muy probable que la cantidad consumida aumente, ¿vale? Es decir, las variables endógenas son aquellas que están relacionadas de manera directa, ¿okay? Que están dentro de ese sistema. Las variables exógenas son las que pueden tener un efecto indirecto sobre la cantidad consumida, ¿vale? O un efecto más, digamos, puede tener un efecto, pero no es tan claro o es indirecto. Por ejemplo, el área geográfica. Habría que analizar si el área geográfica es endógena o exógena, está directamente relacionada. Pero una variable exógena clara, ¿vale? Podría ser que, por ejemplo, el fertilizante que se utiliza para la producción de papas se incrementa el precio, ¿sí? Es exógena porque no está relacionada directamente con la cantidad consumida de papas, pero está relacionada con los productores de papas, que son los que van a ofrecer las papas, ¿sí? Entonces, el fertilizante es una variable exógena. Sí, o sea, porque también podría ser el costo de transporte para las papas. Claro.
el fertilizante, ¿no? Para producir papas. La lluvia, profa. La lluvia, ¿sí? Es una variable exógena. Es una variable que efectivamente podría afectar la cantidad consumida, pero que el efecto no es tan directo, ¿sí? No es sobre la cantidad consumida, sino sobre algún factor que puede influir la cantidad consumida, ¿sí? El fertilizante, la lluvia, el transporte, ¿vale? Calidad de la tierra, gracias Silvana, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esa es la diferencia entre variables exógenas y variables endógenas, querido Uriel. ¿Quedó claro? Sí, Miss. ¿Sí? Gracias. Vale. Preguntas sobre los capítulos. Es ahora. Consta que les estoy dando chance y no me enojé que no leyeron. Les estoy dando chance que pregunten. Son nuevos conmigo, no me conocen. Adelante, Marcos. Bueno, yo tengo un poco de duda acerca de los nombres de monopolista, ordinario y discriminador. Sí. ¿No cuando alguien tenía un monopolio era como ilegal o algo así? ¿O era malo tener un monopolio, según yo? Bueno, mira, la idea de que el monopolio es algo negativo proviene precisamente de la economía y de las definiciones de las estructuras de mercado, ¿vale? En economía se reconocen 4 estructuras de mercado, por ahí las viste. El mercado competitivo está en un lado. Déjame subir mi pizarrón. El mercado competitivo, las estructuras de mercado. ¿Ok? Entonces, aquí de un lado está el mercado competitivo que se considera el más eficiente y en el otro lado, en el otro extremo, se considera el monopolio, ¿vale? Los monopolios no son ilegales, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de monopolio. Hay monopolios naturales, por ejemplo, en el caso de la CFE, es un monopolio natural porque debido a que lo que hace es la distribución de energía, se tiene que concentrar en una sola empresa. Y entonces la CFE pues se vuelve un monopolio natural y es un asunto legal, ¿vale? Pero hay monopolios que se forman de manera artificial o monopolios que son orientados por el gobierno, etcétera, ¿vale? Pero los monopolios no son ilegales, son indeseables, ¿vale? Porque se considera la estructura de mercado menos eficiente y la que se considera más eficiente es la competitiva, ¿vale? El mercado competitivo es el que vamos a revisar en las sesiones de microeconomía, ¿vale? Cuando hay muchas empresas, cuando no tienen cuota de mercado, los productos son homogéneos, etcétera. Ya les iré diciendo cuáles son las características. Ahora bien, entre lo que leyeron ahí es que el monopolio tiene varias estrategias para poner o colocar los precios, ¿vale? En general son varias, pero en general son 2. El monopolio puede poner el precio que decida porque es el único que produce el bien y servicio, pero no si no se demanda, ¿sale? Entonces, puede definir una discriminación de precios, es decir, por ejemplo, a ingresos más altos puede ponerles un precio y a ingresos más bajos puede ponerle otros precios, o puede poner un solo precio para todos sus consumidores. Esas son como las 2 básicas, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de monopolio sea, de qué tipo de producto tenga y cuál es la estructura que está manejando, de si está empujado o está regulado por el Estado o no está regulado. En general, esos son los 2, ¿vale? ¿Contesté tu pregunta, Marcos? Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, y entonces lo que ustedes vieron en el capítulo 1 es precisamente las características de estas estructuras de mercado. La que vamos a revisar a lo largo del curso es la del mercado competitivo, porque a partir de revisar las condiciones del mercado competitivo en economía, tú puedes entender lo que puede suceder con las otras estructuras de mercado. Por eso es que se revisa esta en general, ¿vale? Bueno, chicos y chicas, antes de dejar la sesión o de terminar la sesión,
yo quisiera que me dijeran quiénes van a exponer el capítulo 2 de Varian para la siguiente sesión, por favor. Capítulo 2 de Varian para la siguiente sesión se llama la restricción presupuestaria. Después del capítulo 2, en este capítulo 2 es precisamente hacer un poco lo que se hizo con el equipo 1 y el equipo 3, presentar los elementos sustanciales del texto, ¿vale? Si hay conceptos que no se entienden, decir cuáles son los conceptos que no se entendieron y yo voy a traer material para que realicemos ejercicios. Entonces necesitaría que algunas de ustedes presentaran el capítulo 2 de Varian el próximo martes. Levanten la mano, ¿quién lo haría? Lo haría Santiago, Leonardo, Roberto. Muchas gracias, chicos. Con 3 está bien. Si alguien más se quiere añadir a estos chicos, con mucho gusto añádanse con ellos, ¿vale? Por ahí me parece que Fernando también quisiera, ¿vale? Entonces, chicos, es la presentación del capítulo 2, ¿ok? Con un elemento visual, ¿vale? Por favor, 10 o 15 minutos y yo voy a traer material para que hagamos ejercicios. La obligación del resto del grupo, como verán, es leer, por favor, el capítulo y voy a hacer preguntas sobre el capítulo, ¿vale? Así es que les suplico que no vuelva a suceder lo del día de hoy, ¿vale? No necesitan estar participando en clase, ¿ok? Bueno, ¿alguna pregunta, comentario, alguna cosa que necesiten o que quede por ahí? Antes de que se vayan, ya quedó la tarea. Aquí está, matemáticas de la optimización. Usted lo puede ver. Así, revise el capítulo 2 de Nicholson y realice el ejercicio 2.1. La entrega es en PDF. Puede realizar el ejemplo en libreta, tomar foto o puede realizar en formato digital. Pero no se aceptará otro formato que PDF. Responda a todos los incisos. El nombre del archivo es A1- y estas iniciales, que son las mías, las tiene que cambiar por las suyas. ¿Vale? Vale, por favor. ¿Vale? Lo tendría que entregar el 11 de enero antes de las 16 horas, es decir, antes de clase. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? ¿Pregunta? Por lo menos un like. No, todo bien. Gracias, Emanuel. Todo bien, profe. ¿Sale? Bueno, entonces que tengan excelente tarde. Nos vemos el día martes. Cuídense mucho. Gracias, maestra. Gracias, Igualmente, profesora. cuídese. Gracias, profe. Hasta luego.